¿El psicoanálisis es una ciencia o no es una ciencia? Hola, mi nombre es Carlos Conde y yo trabajo como psicoanalista, me dedico al psicoanálisis y en este canal hablo sobre temas como angustia, libertad, bienestar, cuidado de sí y algunos otros, sobre todo desde la perspectiva de justo del psicoanálisis, de la filosofía y de algunas otras disciplinas como literatura, historia. Les agradezco mucho por estar aquí viendo este video y como siempre, bueno, yo me siento muy agradecido por poder estar aquí compartiendo con ustedes. De hecho, este video es como parte de una serie que estoy haciendo justamente en torno a temas de psicoanálisis. Ahorita empezando como por cuestiones como muy básicas, muy del inicio. Y hoy quería justo platicar un poquito acerca de algo del contexto histórico en el que surge el psicoanálisis y abordar justo la cuestión de la cientificidad o no del psicoanálisis desde su inicio. Sigmund Freud, el creador del psicoanálisis, desde un principio se adhirió a algo que se llama o se le conoce como el programa de Helmholtz, que se llama así en honor a la persona que lo propuso, un científico cuyo nombre era Hermann von Helmholtz, justamente. Este programa se puede decir que constaba de tres objetivos. El primero era establecer una posición antivitalista. Para entender mejor esto, bueno, el vitalismo es una teoría filosófica y científica que considera que existe un principio de vida que no se puede explicar solamente como resultado de fuerzas físicas o químicas. Claro, aquí pareciera que parte de la idea de Helmholtz era como oponerse a un tipo de pensamiento más mágico o religioso, ¿no?, que había sido como el dominante durante mucho tiempo, durante la Edad Media, incluso parte del Renacimiento, y que la ciencia empezó a considerar como un enemigo al que valía la pena combatir, ¿no? Entonces la idea era poder quitar de la ecuación de la ciencia explicaciones, por ejemplo, referentes al alma, al espíritu, ese tipo de cosas, que simplemente no eran apresables para el pensamiento científico, y entonces, de alguna manera, la propuesta era excluirlas totalmente. Otro de los puntos del programa era proponer el uso y la observación del experimento. El experimento, ya saben, es como esta metodología de controlar condiciones y reproducir fenómenos para comprobar cuándo se producen, cuándo no, bajo qué condiciones, y entonces poder así ir proponiendo leyes, ¿no?, para entender cómo funcionan estos fenómenos. Es un poco como una metodología de prueba y error, pero que aplicada muchas veces va permitiendo encontrar pautas para explicar ciertas cosas e incluso para incidir en esas cosas. Otro punto del programa de Helmholtz es reducir la fisiología a la física y a la química. Entonces, ¿qué implicaba para Freud la adhesión a este programa? Sobre todo en sus inicios, aunque pareciera que de alguna manera se sostuvo a todo lo largo de su obra, sobre todo su influencia más fuerte se puede notar en sus inicios. Implicaba que de alguna manera Freud quería poder comprender los fenómenos de la mente, de la psique, como lo llamaba él, en términos puramente científicos, ¿no?, en términos que fueran susceptibles de ser aprendidos sin necesidad de recurrir a una posición vitalista, e incluso, ¿no?, él proponía en un principio y después por lo menos tenía la esperanza de que se llegaría algún día a supeditar la psicología a la física y a la química, es decir, que estas ciencias como más duras y más amplias podrían eventualmente explicar incluso los fenómenos psíquicos. En la cuestión de la experimentación, Freud, digamos, también comenzó siendo más devoto del método experimental, pero poco a poco tuvo que irse separando de él porque justamente no era posible
replicar todas las condiciones como se hace en un experimento en un laboratorio, por ejemplo en biología o en química usualmente, ¿no? No es posible hacer lo mismo con seres humanos. Entonces, bueno, creo que eso marcó siempre un poco una tensión fuerte en el propio seno del pensamiento freudiano. Por una parte, una tendencia a ubicar al psicoanálisis dentro del pensamiento científico, como, incluso como una forma de ganar reconocimiento, de ganar respeto para el propio psicoanálisis, ¿no? Para que no se convirtiera en una especie de disciplina rechazada, ¿no? Que se le tachara de charlatanería o superstición o cosas así. Entonces, parte del esfuerzo de Freud iba encaminado a ubicarlo dentro de la ciencia. Pero al mismo tiempo, la naturaleza de los fenómenos con los que se enfrentaba y de su propia honestidad intelectual, digamos, le obligaban a ir creando sus propios métodos. Entonces siempre se vio un poco entre ese doble como intención, ¿no? Ubicar al psicoanálisis dentro de la cientificidad, pero al mismo tiempo desarrollar métodos que fueran aptos para el objeto muy específico del psicoanálisis. Por ejemplo, parte de este movimiento, de esta tensión, lo podemos ver como en una serie de anécdotas curiosas en torno a un texto que Freud escribe, pero que nunca publica en vida. Este texto se llama Proyecto de una psicología para neurólogos, o Proyecto de psicología, es su nombre más corto, que Freud escribe en una etapa relativamente temprana de su pensamiento, al mismo tiempo que estaba haciendo estudios sobre la histeria y que estaba escribiendo la interpretación de los sueños, más o menos. Y es un texto con un carácter muy científico. Ahí es donde podemos ubicar la mayor influencia del programa de Helmholtz. Su lenguaje se remite a cargas de electricidad, a fuerzas, en fin, a muchas explicaciones eléctricas y fisiológicas en el interior del cerebro humano. Y curiosamente, aunque es un texto muy interesante, Freud lo mete a la congeladora, lo deja en su escritorio y nunca lo publica. Pero al mismo tiempo nunca lo destruye. Y esto es relevante porque hubo muchos otros textos suyos que sí destruyó, ¿no? Hubo al menos 2 ocasiones, si no mal recuerdo, a lo largo de su vida, en que él destruye mucha correspondencia y muchos textos que había escrito en algún momento y que ya no deseaba conservar. Pero no es el caso del proyecto, ese lo sigue manteniendo. Entonces pareciera que lo considera un texto lo suficientemente interesante como para no destruirse, pero problemático o no sé, alguna resistencia, alguna reticencia tenía a publicarlo. Entonces así sucede hasta que él muere y de hecho se publica de una forma póstuma. Y claro, sigue siendo un documento muy interesante para quienes estudiamos psicoanálisis, ¿no? Para entender como más a detalle ciertas articulaciones conceptuales de Freud, aunque luego las haya articulado más bien en otro tipo de lenguaje, ya no tan neurofisiológico. Ayuda para entender mejor como por una especie de efecto de contraste. Pero al mismo tiempo, pues exageraríamos, ¿no? Si dijéramos que eso muestra que Freud siempre fue un devoto total del pensamiento científico. Como digo, creo que estuvo en una tensión ahí muy importante, ¿no? De hecho, por ejemplo, en alguna carta a Stefan Zweig, con quien mantenía una correspondencia un poco fluida, Freud le dice que las teorías psicoanalíticas son independientes de la verificación experimental. Esto ya es más bien sobre el final más o menos de su obra, el final más o menos de su vida. Pero bueno, es una afirmación de las más osadas, en las cuales se percibe un mayor distanciamiento de al menos una parte del pensamiento científico, ¿no? Que es independiente de la verificación experimental. Claro, eso no quita que no pueda haber rigurosidad y cientificidad, ¿no? Planteada de otra forma en el pensamiento analítico, si así se quiere ver.
Digamos que es importante situar que si bien Freud fue, claro, hijo de su tiempo, como todos lo somos, ¿no? Y que heredó muchas de las concepciones epistemológicas y de las tendencias, de las luchas que en el nivel epistemológico que sucedían en su tiempo, también es muy indudable que el psicoanálisis introdujo muchas innovaciones, algunas muy fuertes, ¿no? Yo incluso me atrevería a decir que causó rupturas epistemológicas muy fuertes con el pensamiento de su época. Entonces están ambas partes, ¿no? Sí es producto de su tiempo y sí mantuvo muchas influencias epistemológicas de la época, pero también fue un pensamiento muy disruptor que creó modelos muy nuevos. Ahora, por ejemplo, con respecto a la cuestión del psicoanálisis, si el psicoanálisis es científico o no, cito nada más así muy rápido dos opiniones que dan epistemólogos, ¿no? Filósofos de la ciencia. Por un lado, Popper decía que las teorías psicoanalíticas no son falsables y por lo tanto no son científicas. ¿Esto qué quiere decir? Que para que una teoría sea científica, según la propuesta de Popper, uno tiene que articular una teoría de tal manera que se pueda demostrar si es verdadera o si es falsa. Si cumple con ambas condiciones, entonces puede ser científica. Pero si no se puede demostrar, por ejemplo, que sea falsa, entonces no es científica porque no hay manera de refutarla. Y una de las características que Popper le da a la cientificidad es la refutabilidad. Claro, el que sean falsables no quiere decir que sean falsas. Quiere decir que es susceptible de ver si es falsa o no. Entonces, como para él las teorías psicoanalíticas no son falsables, entonces no era una ciencia. Por otro lado, Thomas Kuhn, el anterior era Popper, Karl Popper, por otro lado Kuhn, que también es un filósofo de la ciencia, de los más reconocidos, de los más influyentes, dice que las teorías psicoanalíticas no son científicas porque carecen de una articulación suficiente y de reglas adecuadas para dirigir su desarrollo, ¿no? Entonces también ahí podríamos ubicar algo similar en el pensamiento de Freud. O sea, Freud también siempre estuvo como en una especie de tensión, en un intento de constituir el psicoanálisis como un sistema, como un tipo de pensamiento como cerrado en sí y que fuera coherente, etcétera. Pero, de cierta manera, también su objeto de estudio siempre se le resistió a ser apresado por dicho sistema, ¿no? Entonces, él lo intentaba, pero al mismo tiempo, insisto, por su honestidad intelectual y su rigurosidad, se dejaba llevar por su objeto y por los métodos y los descubrimientos y la práctica, ¿no?, que ejercía, lo que funcionaba y no funcionaba. Entonces, de cierta forma, nunca logró del todo hacer del psicoanálisis un sistema. Después de la muerte de Freud, los discípulos, digamos, han continuado un poco con esta lucha. Hay quienes intentan llevar el psicoanálisis más al campo de la cientificidad, afirman que el psicoanálisis sí es una ciencia, en el sentido moderno del término. Hay quienes afirman que no, y que no hay necesidad de que lo sea, ¿no? Claro, la idea es que no por no ser una ciencia en el sentido moderno del término, eso le quitaría validez o utilidad, ¿no?, al psicoanálisis. Pero, bueno, el debate continúa. Cada psicoanalista, creo yo, tiene pues su propia postura al respecto, ¿no? Algunos se adhieren a ciertas escuelas de pensamiento o a otras. Pero bueno, creo que con esto puedo terminar por hoy un poquito esta breve introducción a esta cuestión de la relación del psicoanálisis con la ciencia, sobre todo en sus inicios. Y bueno, me gustaría dejar aquí planteada una pregunta para ustedes, ¿no? Por si alguien quiere comentar, si alguien tiene una opinión. Creo que serían dos preguntas. La primera sería, ¿tú qué opinas? O sea, ¿el psicoanálisis es una ciencia o no lo es? Por lo poco mucho que sepas acerca del psicoanálisis, ¿no? Y creo que aún más importante sería la segunda pregunta, es decir, el hecho de que no sea una ciencia en el sentido moderno del término, ¿le quitaría validez, le quitaría utilidad, le quitaría importancia, rigurosidad, ¿no?,
habría que considerarlo entonces como una superstición, como una charlatanería, o bien, aunque no fuera una ciencia, se le puede considerar como un pensamiento riguroso y un método útil para los fenómenos a los que se dirige, que es el tratamiento de la angustia. ¿Tú qué opinas? Si te gustas, déjame tus comentarios, tus preguntas, y con gusto trataré de responderlas lo antes posible. Muy bien. Muchas gracias por su atención. Como siempre, en la descripción de este video dejo mi correo y mis otras redes sociales. Y como siempre, la invitación para que si gustas puedes suscribirte a este canal, puedes activar la campanita para que te avise cuando haya nuevos videos. Y si sientes que te son de utilidad o que le podrían ser de utilidad a alguien más, puedes compartirlos. Y bueno, como siempre, puedes dejar preguntas, comentarios y yo trataré de responderlos lo más pronto posible. Muchas gracias y hasta el próximo video.